Buenas tardes. Hoy día entonces continuamos con el taller de control parlamentario a cargo del doctor Giovanni Porno, quien tiene a cargo la sesión de hoy día. Por favor, doctor. Buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del taller de control parlamentario. Mis disculpas por los problemas técnicos o no sé de qué naturaleza que ha tenido el centro, lo cual no ha permitido que podamos iniciar puntualmente la sesión del día de hoy. Espero que en las sucesivas sesiones esto se pueda corregir para empezar puntualmente y no retrasarnos con el programa que está previsto. Antes de iniciar la sesión, quería comentarles, hoy día en la mañana he pasado por el chat del WhatsApp de este curso, Control Parlamentario, todos los grupos que hasta el momento se han formado, que son 10, con los integrantes que tiene cada uno y el tema que han elegido. Aún quedan alumnos por integrarse. Les pediría a los coordinadores, especialmente de los grupos que no tienen 7 miembros, sino tienen 4, 5 o 6, que puedan colaborar con el centro, conmigo, para poder incorporar en sus grupos los alumnos que falten para lograr 7 integrantes, de tal manera que ya no se formen más grupos, sino que todos los alumnos que están pendientes de integrar grupos se integren a uno ya conformado, porque tenemos 10 grupos. Como les puse en el chat, tenemos 135 minutos el día 28 de noviembre, que va a ser el día de las exposiciones, con lo cual, si logramos conservar 10 grupos y tener a todos los alumnos en esos 10 grupos, facilitaría bastante las exposiciones. Tendríamos la posibilidad de tener un aproximado de 13 minutos y medio por grupo para las exposiciones. Podría ser un máximo de 9 minutos la exposición, para tener 3 minutos como máximo para responder las 3 preguntas que se les ha dejado, y tener 4 minutos para un rápido feedback, alguna pregunta que puedan formular sus compañeros. Las preguntas, me permito recordarles, son 3. ¿Cuál es el fondo de la lectura que han elegido? La aplicación de lo que han leído a nuestra realidad parlamentaria, y finalmente una crítica reflexiva del texto que han elegido leer. De esa manera, les pediría que entre lo que queda de hoy, mañana, de pasado, como muy tarde, puedan terminar de conformar los grupos para que puedan iniciar ustedes mismos el trabajo de hacer la lectura y hacer un poco la tarea esta de poder responder estas 3 preguntas. ¿Okay? En la primera sesión, la sesión que tuvimos el miércoles de la semana pasada, abordamos los temas de democracia y balance de poderes. También vimos cómo el Parlamento se constituye un controlador frente al poder político, y entramos luego de ello de lleno a los conceptos en forma genérica del control parlamentario, ¿no? Entonces, es un poco el resumen de la sesión de la semana pasada. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Voy para ese efecto, a compartir con ustedes un PowerPoint. Por favor, ¿me pueden confirmar que es visible el PowerPoint? Sí, doctor. Se ve perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos previsto iniciar con el desarrollo de los instrumentos de control político, ¿no? Ese es el tema que tenemos previsto para hoy. Este tema del desarrollo de los instrumentos de control político van a abarcar varias sesiones. El día de hoy vamos a dar una vista general
a 3 instrumentos de control político. El primero, la investidura. El segundo, la interpelación. Y por último, la censura. Como señalábamos en la sesión pasada, la división de poderes del Estado tiene como objeto principal garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Es decir, que las decisiones no se concentren en un solo órgano, en una sola entidad, y menos aún en una sola persona. En ese sentido, el equilibrio entre los poderes y el control correspondiente resulta imprescindible para lograr y consolidar la institucionalidad democrática. La función parlamentaria de control, por consiguiente, constituye hoy por hoy la principal actividad de los parlamentos modernos, especialmente si consideramos que hoy en día los ejecutivos, en general en todo el mundo, o en la mayor parte de países del mundo, no solo en el Perú, ejercen una importante función legislativa. La existencia de un sistema de gobierno democrático solo es posible si se fundamenta en la transparencia de los actos de gobierno. En ese sentido, la responsabilidad principal incumbe directamente al Parlamento, mediante su función de control y en nombre de la población a la que representan. Este órgano exige al gobierno la rendición de cuentas y vela porque la política y las acciones gubernamentales sean eficientes, eficaces y acordes con las necesidades ciudadanas. El primer instrumento de control que vamos a abordar es el de la investidura. Podemos encontrar el origen de la investidura como procedimiento parlamentario en Inglaterra, en el año 1689, con la proclamación de la llamada Declaración de Derechos, o por su nombre en inglés, Bill of Rights, documento que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange, y se lo impuso como un requisito para poder ser coronado rey y suceder al fallecido rey Jacobo II. El propósito inicial de la declaración era recuperar y fortalecer facultades parlamentarias que habían desaparecido o se habían relativizado, se habían amenguado durante los reinados de los últimos reyes de la dinastía Estuardo, Carlos II y Jacobo II. A partir de ese momento surgió el régimen parlamentario, en el que se creó un gabinete vinculado al Parlamento que necesitaba contar con la confianza de este. Es decir, aparece en la estructura política inglesa la figura de los ministros, del gabinete ministerial, y con ese surgimiento se da la necesidad de que ese gabinete de gobierno, que gobierna con el rey, tuviera la confianza del Parlamento. La investidura es, pues, una característica del régimen parlamentario. Sin embargo, a pesar de nacer en este tipo de regímenes, con el transcurso de los años se ha ido extendiendo a otros sistemas democráticos de gobierno. La investidura está consagrada en regímenes no solamente parlamentarios, como puede ser el mismo Reino Unido, España, Alemania, en fin, sino también está consagrada en regímenes semipresidenciales, como podría ser, por ejemplo, el caso de Francia, o en el sistema directoral, cuyo exponente principal es Suiza. Y además también ha sido incorporado en sistemas constitucionales presidencialistas como lo es el nuestro. La investidura no es otra cosa que el procedimiento político y jurídico, procedimiento parlamentario, político y jurídico, por el que el gobierno lo que busca es obtener del Parlamento, del Congreso, la confianza. Una confianza del Parlamento que no es otra cosa que el representante de la soberanía popular, dado que su poder proviene del sufragio universal. Así que, de alguna manera, tener la confianza del Parlamento es tener la confianza de la ciudadanía. La investidura es una manifestación de la legitimidad del sistema político y del principio de separación de poderes. La legitimidad está justamente dada por
la propuesta de gabinete que hace el presidente de la República, de la constitución del gabinete que hace el presidente de la República, pero también por la confianza que el Parlamento le puede otorgar a este gabinete para que pueda llevar a cabo el plan de gobierno, las medidas gubernamentales que considera pertinentes para desarrollar sus políticas públicas. Y también es una manifestación del principio de separación de poderes porque justamente estamos en este check and balance, en estos contrapesos en los cuales de alguna manera se hace depender una función de otra, y para poder realizar su labor con total eficacia se requiere la confianza del Parlamento. La investidura del Consejo de Ministros está regulada en el artículo 130 de la Constitución. Este artículo señala: dentro de los 30 días de haber asumido su función, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a la legislatura extraordinaria. En este artículo está resumido la figura de la investidura con sus elementos principales. Primero, hay un plazo. Hay un plazo que debe cumplirse para que el nuevo gabinete concurra al Congreso a pedir confianza. 30 días. También está regulado cuál es el objeto de la investidura. El objeto de la investidura es exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Está definida, además, en este artículo, como requisito para poder culminar el proceso de investidura que se plantee al término del debate una cuestión de confianza. Y cerrando el artículo, como para que no quepa duda que el plazo de los 30 días es impostergable y o improrrogable, el artículo 230 en un segundo párrafo señala claramente que si el Congreso no estuviese reunido, esto es, si estuviese en receso, es decir, si nos encontráramos en el periodo que va entre el 16 de diciembre y los primeros días de marzo, que es el receso entre la primera y segunda legislatura, o entre el 16 de junio y el 25 de julio, que es el periodo de receso de la segunda legislatura, entonces tendría que llamarse a una legislatura extraordinaria o a una sesión extraordinaria para poder realizar dentro del plazo constitucional este procedimiento de investidura. Es así que la Constitución figura los elementos principales de este instrumento de control político que es la investidura. Estos lineamientos generales están desarrollados en el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso se refiere a la investidura en varios artículos, como el 5, el literal E de 54, el literal E de 55, el 86, pero el artículo central de la investidura es el artículo 82. Tiene varios párrafos. El artículo 82 señala que dentro de los 30 días naturales, en redacción en sintonía con lo señalado en la Constitución, dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso, reunido en periodos de sesiones ordinarias o extraordinarios, acompañado de los demás ministros para exponer la política general de gobierno, primero; segundo, debatir la política general de gobierno; tercero, debatir las principales medidas que requiere su gestión. Si el Congreso se encontrara en receso, el presidente de la República convocará de inmediato a la legislatura extraordinaria. Hasta aquí
más o menos estamos fraseando, el reglamento está fraseando lo que dice el artículo 130 de la Constitución. Pero luego vienen algunos temas adicionales. Al inicio de su exposición, dice el tercer párrafo del artículo 82, al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa, se entiende de su discurso, a cada uno de los congresistas. Esto no es un tema menor. Supone que los parlamentarios tengan en sus manos todo aquello que va a señalar el presidente del Consejo de Ministros en su alocución, de tal manera que lo puedan seguir, lo puedan revisar y puedan intervenir posteriormente en el debate con el debido tiempo. Han habido algunas, hace muchos años, investiduras que se han detenido prácticamente a los pocos minutos de haber iniciado, porque no se había cumplido con con la prescripción reglamentaria de que se repartiera a los congresistas el texto que iba a exponer el presidente del Consejo de Ministros. Sigue el reglamento. La cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros en nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la sesión siguiente. Dice algunas cosas más, pero como el tema de la confianza lo vamos a ver en la siguiente sesión, no quiero entrar en detalles con el tema de la confianza. Entonces vamos a quedarnos ahí y hemos terminado con esto de redondear lo que señala tanto la Constitución como nuestro reglamento respecto de la investidura. La investidura es al mismo tiempo una facultad del Parlamento y un acto parlamentario. Como facultad del Parlamento es el reconocimiento de la capacidad y la competencia constitucional que tiene el Parlamento para participar en el proceso de formar y controlar al gobierno. Como acto parlamentario es a la vez el procedimiento, la decisión y el documento a través de los cuales queda constancia del trámite parlamentario realizado y del sentido en el que se ejercita la facultad de investir. Por la investidura, el Parlamento compromete su apoyo al gabinete que está siendo investido, de ser el caso a base de la confianza que ella le otorga para que ejecute un programa político. Es así, dado que, como hemos señalado, el presidente del Consejo de Ministros tiene que exponerle al Parlamento qué piensa hacer, qué necesita para hacerlo. Y por tanto, el voto a favor de la investidura implica una confianza, ¿no? un apoyo del Parlamento, un apoyo favorable del Parlamento para que el gabinete pueda desarrollar ese programa político. El voto de investidura, que supone la expresión de confianza del Congreso respecto de un nuevo gabinete, divide al Parlamento, evidentemente, en mayoría y oposición. No es un mero acto desconectado o inconexo con las medidas que se irán implementando en la gestión gubernamental. Es el endose de la confianza por los programas y acciones que se deben derivar de las políticas y las medidas expuestas por el gabinete ante su presentación en el Parlamento o en el Congreso de la República. La expresión de confianza avala la conducta de la política de gobierno. La que no la otorga discrepa de ella. La investidura es un voto de confianza sobre una gestión ministerial que comienza. Es decir, es no un cheque en blanco, evidentemente, pero sí es una confianza respecto de lo que yo estoy señalando como presidente del Consejo de Ministros, que me propongo hacer en los siguientes meses con mi equipo de trabajo en diferentes sectores con medidas determinadas. En esta lámina que tienen a la vista, tenemos en la columna de la derecha los gabinetes del periodo parlamentario 2006-2011.
5 gabinetes, 5 años de gobierno. Estamos hablando del gobierno del expresidente García Pérez. Y en el lado derecho están los gabinetes del periodo parlamentario 2011-2016, es decir, los gabinetes del periodo de gobierno que corresponde al expresidente Humala Tasso. 7 gabinetes en 5 años. Si vemos el primer grupo del periodo parlamentario 2006-2011, vemos que quien tuvo la mayor votación favorable o la mayor adhesión para su investidura fue el gabinete del Castillo. Y quien tuvo más votos en contra de la investidura fue el gabinete de la doctora Rosario Figueroa. Quien tuvo mayores abstenciones también fue el gabinete del doctor del Castillo. Al contrario, quienes tuvo menor votación a favor, el gabinete de Rosario Figueroa, que también fue el gabinete que menos abstenciones tuvo, no tuvo ninguna abstención. Y el gabinete que menos votos en contra tuvo fue el de José Antonio Chang. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la adhesión o la votación del Congreso en favor de la investidura va decreciendo con el paso del tiempo. Es decir, empieza con una votación muy alta, 75 votos, y luego va bajando, bajó a 62, subió un poco a 68, luego volvió a bajar a 51 y luego a 47. Y eso, de alguna manera, denota el desgaste del gobierno como conjunto frente al Parlamento. Si vemos la otra columna, la del periodo del expresidente Humala Tasso, también se nota ese declive, ¿no? El primer gabinete tuvo 90 votos a favor, fue el gabinete que más votos tuvo, el gabinete que más votos a favor en una investidura obtuvo. Luego bajó a 71, subió en el siguiente un par de votos a 73, uno más a 74, pero luego vuelve a bajar a 66, de ahí a 55, y en el último gabinete hay un buen repunte, hasta 73 votos, ¿no? No como los 90 o los del primer gabinete, pero sí una recuperación importante. Esto, de alguna manera, es consistente con lo que señalábamos. A ver, con el paso del tiempo, el gobierno va perdiendo, no sé si decir credibilidad, pero sí va perdiendo posibilidad de conseguir la adhesión de los parlamentarios en el apoyo a las medidas gubernamentales que quiere desarrollar. Y un dato importante en esta línea de análisis es que si bien el último gabinete, que es el del doctor Pedro Cateriano, obtuvo una buena votación a favor, recuperándose bastante de los últimos gabinetes como el de Ana Jara y René Cornejo, tuvo 73 votos, también es el gabinete que en todo el periodo parlamentario de 5 años obtuvo más votos en contra, que fueron 39. Ahora, en este otro nuevo cuadro, tenemos en el lado de la izquierda el periodo 2016-2011 y en el lado de la derecha, es decir, el periodo pasado, el periodo parlamentario pasado, que tuvimos 3 presidentes, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra y finalmente Francisco Sagasti. Y en el cuadro de la derecha tenemos el actual periodo, los gabinetes del gobierno que viene desarrollando el presidente. Si vemos el cuadro de la izquierda, el periodo parlamentario pasado, independientemente de las presidencias a las que corresponde, la mayor votación
la tuvo el primer gabinete del primer año. El gabinete de Fernando Zavala, 121 votos. Una mayoría aplastante, si consideramos que son 130 congresistas, quiere decir solamente hubieron 2 abstenciones y un voto en contra. O sea, hay 6 congresistas que estuvieron ausentes. Entonces, es un porcentaje muy alto, ¿no?, que obtuvo de votación a favor. Y el gabinete que menos adhesión obtuvo fue el de Salvador de Solar, que solo obtuvo 46 votos, ¿no? Y que además es el gabinete que más votos en contra acumuló de las investiduras aprobadas. Porque en este pedido tenemos el gabinete presidido por Pedro Cateriano, que no obtuvo el voto de investidura. Solo logró 37 votos a favor y acumuló 54 abstenciones y 54 votos en contra. Entonces, ahí hubo la primera vez, se dio la primera vez en la historia parlamentaria reciente, al menos, de que el Congreso no invistió a un gabinete y por tanto no pudo continuar con la labor que había iniciado en los primeros 30 días, ¿no? Son 30 días, como lo recordamos, para que el presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Congreso. En el actual periodo hemos tenido 4 presidentes del Consejo de Ministros. Aquí debemos destacar que en el caso del gabinete que presidió el congresista, el actual congresista Héctor Valer, no llegó a presentarse al Congreso a pedir a presentarse para la investidura, dado que antes de que se diese esa tramitación parlamentaria, el presidente decidió nombrar un nuevo gabinete. Entonces, un hecho anecdótico, no poco importante. Es la primera vez también en la historia parlamentaria reciente, al menos, que un gabinete no concurre al Congreso a pedir la investidura por cuestión de recambio, ¿no? Y también vemos que se da se ha venido dando esta figura de que el nuevo gabinete obtiene menos votos a favor de su investidura que el gabinete anterior. El gabinete Bellido, el primer gabinete de este periodo parlamentario, obtuvo 73 votos a favor de su investidura, la votación más alta hasta el momento. El gabinete siguiente, el gabinete que presidió Mirta Vázquez, llegó a 68. No tuvo o no pudo obtener una votación igual o superior al gabinete Bellido. Bajó un poco. Y el siguiente gabinete, que es el actual, el de Aníbal Vázquez, obtuvo 64 votos. 64 votos para la investidura. Perdió también algunos votos en el camino. Esta tendencia y las experiencias de los periodos anteriores nos podría hacer suponer que el siguiente presidente del Consejo de Ministros probablemente, no necesariamente, pero probablemente tendría una votación o podría obtener una votación menor a los 64 votos. Dicho sea de paso, el gabinete que preside Aníbal Vázquez no solamente fue el gabinete que menos votos a favor obtuvo de los 3 que han sido investidos, sino también es el gabinete que más abstenciones ha recibido, 58, así como el número de votos a favor ha bajado
también ha subido los votos de abstención y los votos negativos. El gabinete Bellido tuvo 50 abstenciones, el de la señora Vázquez tuvo 56 y el de señor Aníbal Vázquez dice acá, disculpen el error, es Aníbal Torres, ¿no? Mil disculpas por el error. Es más, vamos a tratar de corregirlo de inmediato. Les decía que 50 abstenciones recibió el gabinete de Bellido, 56 el gabinete de Vázquez y 58 el gabinete de Torres. Igual que los votos en contra, ningún voto en contra tuvo el gabinete de Bellido, uno tuvo el de la señora Vázquez y 2 en contra tuvo el de señor. Entonces hay una consistencia y una correlación entre el inicio y los siguientes gabinetes, que se va decantando, como hemos señalado, se va disminuyendo la posibilidad del gobierno de conseguir adhesiones en el Parlamento para poder investir a su gabinete. Eso también está relacionado, y es importante mencionarlo, con que en estos 4 periodos parlamentarios que hemos revisado, el del señor García, el del señor Humala, el pasado con 3 presidentes, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, y el actual de Pedro Castillo, estos gobiernos no han tenido, ninguno de ellos, una mayoría parlamentaria clara que les permitiera en el transcurso del tiempo mantener una votación consistente para poder investir a sus gabinetes. Esta lámina la incluí porque me pareció interesante, anecdótico, pero interesante. Si ustedes se fijan en este gráfico, espero que más o menos puedan verlo bien, el gráfico empieza a la izquierda con el gabinete del Castillo. Y la línea azul, las horas que el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces, en su caso, aprobó para los debates de investidura. Y la línea roja, que va por encima, a lo que se refiere es a las horas efectivas que dura el debate. Y eso lo que nos demuestra es que un debate de esta naturaleza no se puede tasar en tan poco tiempo. Miren, el tiempo que menos se dio para un debate fue para el del gabinete de Rosario Fernández en el periodo de Jorge del Castillo. Perdón, en el periodo de Alan García. Se fijó 1 hora, ¿no? Igual el debate de Valdés, ya en el gobierno de Ollantumala, también se fijó 1 hora de debate. En el caso de Rosario Figueroa, el debate fue de 4 horas y media, prácticamente 4 horas 23 minutos, y en el de Óscar Valdés fue de 8 horas y media. Entonces, eso lo que indica es que no se puede constreñir un debate parlamentario tan importante como la investidura, que probablemente es uno de los debates más importantes que tiene el Parlamento en su gestión, junto probablemente con la ley de presupuesto, son de los debates más importantes que hay. No son los únicos, pero son, no cabe duda, de los más importantes. No puede ser constreñido a un tiempo muy breve, muy limitado, sino que debe permitirse, porque además, como hemos visto, la investidura es de alguna manera el otorgarle la confianza no solamente del Parlamento, sino de lo que el Parlamento representa, que finalmente es la ciudadanía. Entonces, me pareció simpático presentarles esta gráfica para dar una idea de que, si bien es cierto, los debates se constriñen teóricamente a un horario determinado, la práctica lo que nos muestra es que siempre estos debates se alargan mucho más, lo cual nos debería hacer ver que
que hay que ser un poco más realistas en la asignación del tiempo de debate, ¿no? En los debates de investidura. Finalmente, antes de culminar el tema de investidura, me parece pertinente comentar con ustedes que la Comisión de Constitución ya aprobó a principios de este año y el dictamen aprobado se encuentra pendiente de debate en la agenda del Pleno, o sea que es algo más o menos inminente. Decía, a principios de este año, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen de reforma constitucional del artículo 130, es el proyecto de ley 206 y otros que están acumulados en este dictamen, y el objeto de esta modificación al artículo 130 de la Constitución que ha aprobado la Comisión de Constitución es el siguiente. La propuesta, y le voy a dar lectura literalmente, es la siguiente. Dice el artículo 130 que dimos lectura en su momento: de entre los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Punto. Sigue el texto diciendo, el vigente, plantea al efecto cuestión de confianza. Aquí es donde se encuentra el objeto de la modificación constitucional. Los proyectos de ley que han sido dictaminados por la Comisión de Constitución lo que plantean es eliminar del texto constitucional esta frase, plantea el efecto cuestión de confianza, y reemplazarlo por la siguiente: esta exposición no da lugar a voto de confianza alguno. Es decir, lo que busca es eliminar del proceso parlamentario de la investidura la necesidad de que el presidente del Consejo de Ministros presente una cuestión de confianza. Este es el objeto del artículo, de la modificación al artículo 130 de la Constitución que trae este proyecto, que, estando en la agenda del Pleno, podría ser probable que en las próximas semanas esté siendo debatido. La confianza, que es el tema central de esta modificación constitucional al artículo referido a la investidura, la confianza como figura de control política la vamos a dejar planteada porque, como ya les señalé, va a ser materia de análisis y vamos a exponer en la sesión que vamos a tener el día miércoles. Así es que hasta aquí, hasta este punto, llegamos con la investidura. El segundo de los instrumentos de control parlamentario que vamos a revisar en esta sesión es la interpelación. Los antecedentes de la interpelación las encontramos en Francia. La Constitución de 1830, la Constitución francesa de 1830, estableció un régimen parlamentario que contemplaba la interpelación como una forma de control de la política gubernamental. De Francia pasó a España, en donde se regula la interpelación en el reglamento de las Cortes de 1838, pero constitucionalmente queda consagrada en la Constitución de 1869, es decir, como 31 años después. Esta Constitución otorgaba el derecho de interpelación tanto para el Congreso de los Diputados como para la Cámara de Senadores. En el Perú, la Constitución de 1860 introduce la interpelación en el artículo 103. Decía en su momento el artículo 103 de la Constitución de 1860: los ministros pueden presentar al Congreso en todo tiempo los proyectos de ley que juzguen convenientes y concurrir a los debates del Congreso o de cualquiera de las cámaras, pero deben retirarse antes de la votación. Concurrirán igualmente a la discusión siempre que el Congreso o cualquiera de las cámaras los llame, y tanto en este caso como en el anterior contestarán a las interpelaciones que se les hicieran. La interpelación es el mecanismo que permite determinar el grado de responsabilidad política del presidente
del Consejo de Ministros o de los ministros de Estado. El tratadista español y letrado de las Cortes, Fernando Santaolalla, refiere que las interpelaciones se corresponden a cuestiones amplias y genéricas, relacionadas directamente con la médula de alguna política gubernamental, o bien con hechos aislados pero dotados de una gran resonancia política. Señala Santaolalla, complementariamente, que hay también hechos concretos y determinados que pueden ser objeto de interpelación sobre materias que, no formando parte de la política general del gobierno, se refiere a sucesos perfectamente aislables, no conexionados con la actuación general del gobierno o de algún ministerio que, sin embargo, tienen una gran resonancia política y social, haciendo posible su enjuiciamiento y debate a través de una interpelación. La interpelación es un derecho de la minoría, uno de los conocidos derechos de las minorías. ¿Por qué se le llama un derecho de las minorías? Porque el requisito para presentar la interpelación, el requisito que exige el reglamento, es de un porcentaje muy bajo de firmas. O sea, para poder presentar, para que los parlamentarios puedan presentar una interpelación, se requiere el 15% del número legal de congresistas, es decir, 20 congresistas. Basta que 20 congresistas suscriban una moción de orden del día solicitando una interpelación para que ésta sea puesta en consideración del Pleno del Congreso. Por tanto, como vemos, por eso es un derecho de minoría. Solamente el 20%, o sea, el 15% del número legal de miembros del Congreso pueden presentar una interpelación. 20 congresistas es suficiente para presentar una interpelación. La admisión de esa moción de orden del día también requiere una votación reducida. El reglamento lo que exige es que para ser aprobada voten a favor de esa moción de orden del día un tercio de los congresistas hábiles en el momento de la votación. En el peor de los casos, si no estuviera nadie de licencia y por tanto los 130 congresistas son hábiles, estos son 43 votos, pudiendo ser algo menos si es que hubiesen congresistas no hábiles, ¿no? Ustedes saben que el número hábil de congresistas es el número legal de congresistas, o sea, 130, menos los congresistas que se encuentren de licencia. Entonces, estos requisitos de firmas y votos son requisitos reducidos. No se necesita que la mayoría lo presente o la mayoría lo apruebe. Por eso que se señala que la interpelación es un derecho de las minorías. Es un instrumento de naturaleza individual porque se interpela a un ministro, ¿no? Por una causal determinada, por un tema determinado, y la moción de orden del día canaliza la interpelación, debe contener un pliego de preguntas, ¿no? Y también la interpelación, no necesariamente, pero sí es posible que una interpelación pueda devenir, luego de producirse esta, en una censura. Y por tanto, ahí hay dos instrumentos de control político que de alguna manera están conectados, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la censura lo vamos a ver en su momento, así que tampoco me voy a explayar sobre ese tema. Siendo las 7 de la noche con 4 minutos, vamos a tomar 10 minutos, no más, porque hemos empezado tarde, así que les rogaría que a las 7:14 podamos reiniciar la sesión para continuar con la interpelación. Iniciamos en 2 minutos. Atentos, por favor.
Reiniciamos la sesión. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Perfecto. Continuamos entonces Sí. con la sesión y vamos a continuar con el instrumento de interpelación que ya habíamos iniciado a hablar de él. La interpelación está regulado en el artículo 131 de nuestra Constitución. Señala el 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito por no menos del 15% del número legal de congresistas, lo que les habían comentado, 20 congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Estas no pueden realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Entonces, esto es lo que señala la Constitución respecto de la interpelación. ¿Cómo lo regula el reglamento? El reglamento lo regula en el artículo 83. Señala el artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego interpelatorio. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Entonces, 15% del número legal de congresistas, 20 congresistas, pueden, a través de una moción de orden del día, solicitar una interpelación. A esa moción de orden del día tienen que acompañar el pliego interpelatorio. Presentada la moción, esta moción tiene prioridad antes que cualquier otra. Entonces lo que sucede es que una vez que está presentada la interpelación, el presidente, la mesa directiva, da cuenta en la primera sesión, o si se presenta estando en sesión, que se ha presentado una interpelación. Esa interpelación, una vez que ha sido anunciada, se debe votar en la sesión siguiente. Para eso se requiere, para la admisión, un tercio de los votos, ¿no? Del número hábil de congresistas en la sesión en la que se está votando. Si tiene los votos suficientes, entonces el presidente propone a la asamblea, y la asamblea vota, la fecha en que el ministro debe presentarse a contestar la interpelación. Esta fecha no puede ser antes del tercer día, o sea, por lo menos entre la fecha de la votación y la fecha de la interpelación tienen que pasar 3 días, pero tampoco puede exceder de 10 días. Entre el tercer día y el 10º después de haber sido votado, el ministro debe concurrir y para eso se le comunica al ministro la decisión del Parlamento, acompañándole el pliego interpelatorio de la moción para que pueda preparar sus respuestas y pueda acudir a la sesión a contestar el pliego interpelatorio. En esta filmina que estamos viendo son las interpelaciones producidas en el periodo 2015-2016.
en el periodo constitucional del expresidente Humala Tasso, hubieron 15 interpelaciones en 5 años. Eso quiere decir que hubo en promedio 3 interpelaciones por año, ¿no? Algunos ministros, como pueden ver ustedes, el de Defensa del Interior, el de Salud, en un mismo periodo anual de sesiones, fueron interpelados 2 veces, ¿no? Bueno, estos son, quiero pasar a la siguiente, ahí está. En el periodo 2016-2021, que es el periodo que corresponde al presidente Kuczynski, al expresidente Kuczynski, al expresidente Vizcarra y al expresidente Sagasti, en el quinquenio 2016-2021 hubieron menos interpelaciones que en el periodo de Humala, 5 menos. Hubieron 10 interpelaciones en 5 años. Esto es un promedio de 2 interpelaciones por año, ¿no? Y debemos hacer notar o recordar que en este periodo anual, en este quinquenio, perdón, en este periodo legislativo de 5 años, no solamente hubieron 3 presidentes, sino que hubieron 2 congresos, ¿no? El congreso que inició el 2016 y el congreso que entró en funciones el 2020, luego de el cierre del congreso en el septiembre, el 30 de septiembre del 2019. En esta lámina lo que tenemos es las interpelaciones producidas en el periodo que va desde el 2021, agosto de 2021, a estos días, es decir, al prácticamente 15 meses que lleva el periodo de gobierno del presidente Pedro Castillo. En este periodo actual, en lo que va de este quinquenio, se han producido 13 interpelaciones. 13 interpelaciones en 15 meses es casi una interpelación mensual, ¿no? En promedio. Esta ha sido la actividad que ha habido en la Cámara respecto a las interpelaciones a los ministros en los periodos de Alan García, en el periodo 2016-2021, de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti, y en lo que va del periodo de el presidente Castillo. Aquí lo que tenemos es un cuadro un poco que resume entre el 2006 y el 2026 y el 2023, perdón, cuántas interpelaciones se presentaron, cuántas fueron aprobadas, cuántos ministros asistieron a contestar las interpelaciones y cuántos renunciaron antes de contestar esas interpelaciones. Hasta aquí hemos llegado con el tema de la interpelación. Vamos a hablar entonces ahora, nos corresponde iniciar el tema de la censura. Es el último instrumento de control que vamos a revisar en la sesión de hoy, la censura. El doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, refiere que la censura consiste en verificar que los actos de gobierno y los poderes que se le han otorgado no desborden el marco de la Constitución y la ley, o en otros términos, atajar aquellos actos que colisionan con los principios y valores democráticos recogidos en la Carta Constitucional y sancionar con ese instrumento, la censura, al gobierno en cabeza de uno de sus ministros o de todos ellos. En el Perú, la censura nace en 1847. En ese año, la Cámara de Diputados proclamó para sí esta facultad, pero no fue sino recién, hasta un par de años después, hasta 1849, en que esta facultad de la Cámara de Diputados, autoproclamada por la Cámara de Diputados, fue reconocida por el presidente entonces, don Ramón Castilla.
En efecto, la primera censura a un ministro en la historia parlamentaria peruana se produjo el 13 de julio de 1849. Se trató del entonces ministro de Hacienda Manuel del Río, quien fue obligado a renunciar luego de ser duramente criticado por la Cámara de Diputados, la que condicionó la renuncia del ministro a la aprobación de un empréstito que estaba solicitando el gobierno de Castilla. Esto, como les comento, sucedió en 1849. Algunos años después, en 1856, la censura se consagra ya expresamente en la legislación, pues en este año, 1856, la censura es regulada en la Ley de Ministros, así se denominaba, la Ley de Ministros, en su artículo 37. ¿Qué decía este artículo 37 de la Ley de Ministros de 1856? No merece la confianza pública el ministro contra quien emitan las cámaras un voto de censura. Pues ya estaba, primero, en un primer momento fue una proclamación de la Cámara de Diputados, de la autoproclamación de este instrumento, de la facultad de que podrían hacer uso los parlamentarios. De ahí se consagró legalmente esta facultad y finalmente a nivel constitucional recién se consagra la censura en la Constitución de 1867, o sea, 11 años después de que fue introducida a la Ley de Ministros. La Constitución recoge la censura que se ha mantenido desde entonces a lo largo de los años en nuestro esquema constitucional. La Constitución de 1867 regula la censura en su artículo 88. El presidente no puede despachar en ningún departamento de la administración pública sin la concurrencia oficial de ministros responsables. Tampoco puede despachar en ningún departamento con el ministro contra quien el Congreso haya emitido voto de censura. Eso es lo que señala el artículo 88 de la Constitución. El problema de esta fórmula constitucional era que no se definía qué Cámara, la de senadores o la de diputados, era la que tenía la atribución de censurar a los ministros. Tampoco definía si la censura que daba el Congreso hacia los ministros debía implicar o no la renuncia del ministro censurado. Dado que había esta suerte de vacío en la legislación constitucional, el Congreso emitió la ley del 20 de octubre de 1893. Recuerden ustedes que las leyes recién se enumeran desde los primeros años del siglo XX. Por tanto, toda la legislación anterior es conocida por la fecha de promulgación. Entonces, la ley del 20 de octubre de 1893 zanjó este problema. ¿Qué señala esta ley? El ministro o ministros sobre los que recaiga el voto de censura dada por ambas cámaras no puede continuar al frente de sus carteras, quedando inhabilitados para ser ministros de Estado durante el tiempo que transcurra de una a otra legislatura. Así se zanjó el problema constitucional. Es pues evidente que nuestra Constitución históricamente ha establecido que el presidente de la República no asume responsabilidad política, es decir, es constitucionalmente irresponsable. No responde políticamente por sus actos. Por ello, no estaba obligado a rendir cuentas respecto de los actos de gobierno ante el Congreso. Son los ministros de Estado quienes asumen la responsabilidad política de los actos de gobierno de manera solidaria, salvo que conste su oposición y renuncien al cargo que ejercen. Es decir, voten en contra de la decisión que se tome en el Consejo de Ministros y renuncien al mismo. De otro lado, debemos señalar que la responsabilidad de los ministros de Estado se manifiesta o puede manifestarse de dos maneras: de manera individual o de manera solidaria. La responsabilidad política de los ministros de Estado es individual cuando la responsabilidad se fundamenta en sus propios actos
o por los actos presidenciales que refrendan, y es solidaria por los actos que involucra la gestión de gobierno. Resulta importante precisar que la responsabilidad que asumen los ministros de Estado es de carácter objetivo, es decir, responde por la mera concurrencia de un hecho, aun cuando no sea resultado de sus actuaciones. Ello en tanto existe una relación con la gestión política que se debía realizar. Es la censura, entonces, la herramienta que permite al Congreso someter a control la responsabilidad del Poder Ejecutivo respecto del ejercicio de sus funciones o de la idoneidad de sus integrantes. Es una expresión, la censura, del rechazo al gobierno o aparte de él. La censura a un ministro implica que el Congreso ha dejado de tener en ese ministro la confianza que en algún momento le depositó al otorgarle a todo el gabinete la investidura. La investidura, como hemos visto, es la confianza que le entrega el Parlamento a un gabinete para el desarrollo de las políticas de gobierno, de un programa de gobierno. Esos programas de gobierno, esas políticas de gobierno son desarrolladas en los diferentes sectores por los ministros de Estado. Y por tanto, la censura a un ministro de Estado es la opinión negativa del Congreso a la actuación funcional de ese ministro. La censura en nuestra Constitución, en la Constitución de 1993, está regulada en los artículos 132, 134 y 135. El artículo 134 señala, perdón, el artículo 132. El artículo 132 señala: el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Aquí, vamos a terminar el artículo. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Acá hay un hecho que quiero remarcar antes de continuar. Dice el segundo párrafo del artículo 132. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquier ministro debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de miembros. Esto es 32.5 congresistas, digamos 33, ¿no? Siempre se redondea, cuando son decimales, al entero superior. Esa es la regla. Entonces, la presentación de la censura como instrumento de control político es un derecho de las minorías, porque requiere una votación minoritaria. Es decir, se ejerce por las minorías. Pero la aprobación de la censura sí requiere un voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Esto quiere decir 66 congresistas. No es una votación calificada, es una votación de mayoría. Pero, digamos, si bien es cierto, la Constitución le da el derecho a las minorías para activar el procedimiento de censura, sí, para poder hacer efectiva esta responsabilidad, requiere del Parlamento una votación de mitad más 1 del número legal. Entonces, luego de revisado el 132, vamos a ver, el 134 lo traigo a colación porque la censura de un gabinete puede
si es el segundo gabinete, traer consigo la disolución constitucional del Congreso. Y eso está establecido en el artículo 134. Y en el 135 se menciona que instalado el nuevo Congreso, podría censurar al Consejo de Ministros o negarle la confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Bueno, esto es lo que señala la Constitución. El reglamento trata específicamente, refiere a la censura en varios artículos, el 5, 64, 68, pero el artículo que regula la censura es el artículo 86. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza de acuerdo con las siguientes reglas. A. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en el que intervenga el ministro por su propia voluntad. La deben presentar no menos de 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. La falta reglamentarias o los errores de forma que cometen los miembros del gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no da lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. B. El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarle al presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o de cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantee o en la siguiente. No vamos a entrar al tema de la cuestión de confianza porque, como señalemos, esto lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a limitar por hoy al tema de la censura. Entonces, este es el marco legal que establece el reglamento del Congreso y obviamente la Constitución para la censura. En este cuadro podemos ver entre el periodo 2011-2016 todas las censuras que fueron presentadas, ¿no? Se presentaron 5 mociones de censura. Ninguna de ellas, una de ellas, perdón, como pueden ver, la presentada contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en agosto del 2013, es en este caso la única censura que luego presentada tuvo un masivo retiro de firmas, se retiraron 21 de las firmas que estaban plasmadas en la moción, y por tanto, al carecer del número mínimo de firmas requeridas para la presentación, como se dice en el labor parlamentario, se cayó la censura, ¿no? O sea, devino en improcedente porque no cumplía con el número reglamentario que se requiere para poder presentar una censura. En este cuadro vemos censuras entre el 2015 fue censurada efectivamente con 72 votos la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ¿no? Y en el 2016 fue censurado el ministro de Educación, Jaime Savera, ¿no? Con 74 votos en favor, 100 votos en contra y sin abstenciones. Y estas son las censuras que se han producido en el presente, en el periodo correspondiente
al periodo de gobierno del presidente Pedro Castillo. Han habido censuras al ministro del Interior, al ministro de Educación, perdón, acá hay otro error. Carlos Gallardo fue ministro de Educación, no del Interior, al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, al ministro del Interior, al ministro de Transportes, todos estos aprobados 70, 71, 71, 78, 94, bastante elevado. Y solamente la censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, no alcanzó el número necesario para poder ser aprobada. Hay algo más que quería comentar con ustedes, aprovechando que todavía tenemos algo de tiempo, y es sobre los modelos de censura que hay en el derecho comparado. Tenemos en la doctrina el modelo británico de censura, el modelo francés y el modelo alemán. Veamos primero el modelo británico. El régimen político británico, como sabemos, es parlamentario. Es un régimen parlamentario. El gabinete recibe su fuerza y es responsable ante la Cámara de los Comunes, que es de donde nace el gabinete. Si bien Inglaterra no cuenta con una constitución escrita, propiamente dicha, la censura como institución de su sistema político se ha configurado alrededor de normas convencionales. El gobierno solo puede continuar ejerciendo sus funciones mientras cuente con la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes. El primer ministro está obligado a aconsejar al soberano, o sea, al rey, la disolución del Parlamento o renunciar, dimitir, si el gobierno es derrotado en la Cámara de los Comunes en una cuestión de confianza o por una moción de censura. Los ministros son colectivamente responsables por la conducción general de los asuntos del Estado. Ello implica que las cuestiones más relevantes, los ministros han de tener una misma y única opinión y voz. Los ministros son también responsables indudablemente ante el Parlamento por la actuación de sus departamentos respectivos, de sus sectores. En el modelo británico, la moción de censura puede plantearse contra el gabinete o bien contra un ministro concreto. Es decir, puede plantearse la censura contra todo el gabinete o contra un ministro específicamente. Eso es el modelo británico. En el modelo francés, la Constitución de 1958 reforzó la posición del presidente de la República hasta establecer que su elección se realiza a través del sufragio universal. Y con ello establece que ese poder ya no depende del Parlamento. Con ello, el Poder Ejecutivo pasó a configurarse de forma bicéfala, dos cabezas. Esto es, cuenta desde entonces, desde 1958, con la figura del Presidente de la República y, de otro lado, está el órgano colectivo nombrado por el Presidente que asume responsabilidad ante el Parlamento y representa al Gobierno. Esto es el Consejo de Ministros. Pero si bien el Presidente de la República preside el Consejo de Ministros, es el primer ministro quien dirige la acción del Gobierno. Por eso dice que este modelo es bicéfalo, dos cabezas. El Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros. Con lo mencionado, debido a tal diferenciación, la responsabilidad recae en el Gobierno que representa el primer ministro, más no el Presidente. Según el artículo 50 de la Constitución francesa, de producirse la aprobación de una moción de censura o desaprobarse el programa o una declaración de la política general del gobierno, el primer ministro debe presentar su renuncia. Pero se debe advertir, además, que el sistema francés solo prevé la responsabilidad colectiva del gabinete en su conjunto frente al Parlamento. Entonces, la distinción fundamental entre el modelo francés y el modelo británico es que en el modelo británico la censura puede ser dirigida contra el gabinete en su conjunto o contra los ministros individualmente. En cambio, en el modelo francés, la censura solamente puede ser dirigida hacia el gabinete en su conjunto. No existe en Francia la censura individual al ministro de Estado, sino se tiene que censurar a todo el gabinete. Y finalmente tenemos el modelo alemán. Según el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn, el Bundestag, que es el Parlamento alemán, solo puede plantear
una moción de censura frente al canciller federal si elige por mayoría de sus miembros a un sucesor y solicita al presidente federal el relevo del canciller federal. Con esta fórmula, por un lado, se pretende proteger la confianza entre los poderes en un alto nivel, pues se evita que un gobierno sea derribado si es que no se ha logrado un acuerdo para lograr la formación de un nuevo gobierno. Y de otro, de darse el cambio de gobierno, se asegura una base suficiente para que un futuro gobierno tenga la capacidad de dirigir la política con el respaldo de la mayoría de los miembros del Bundestag, evitándose la inestabilidad. A esta fórmula, la fórmula alemana, se denomina censura constructiva, la cual busca crear una situación de dependencia entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, en el caso alemán, para poder derribar al gobierno con una censura, el Congreso, el Bundestag, debe elegir un nuevo presidente del Consejo de Ministros, un nuevo canciller, le llaman ellos, ¿no? Porque esto para el modelo alemán implica el censurar a un gobierno que se tiene otro listo con la confianza del Parlamento para poder llevar a cabo las funciones constitucionales que le corresponden de dirigir el gobierno. Es por eso que se le denomina censura constructiva. Por supuesto, esta división, esta estructuración de los modelos de censura en la doctrina, evidentemente no lo he hecho yo, así que voy a ponerles en el chat para que además ustedes lo puedan revisar si lo tienen a bien o si les parece interesante este tema. Les acabo de poner el chat. Esta división o esta estructuración de los modelos de censura la he tomado de un artículo de la revista Pensamiento Constitucional que ha realizado la doctora Romero Herrera, y les he puesto ahí no solamente el nombre y el título del artículo, sino también la dirección web donde pueden acceder al texto que les he reseñado, al texto completo. Entonces, con esto hemos concluido la parte expositiva de esta sesión en la que hemos abarcado estas tres instituciones de estos tres instrumentos de control político, estos primeros tres que hemos, de los muchos que vamos a revisar y que en las siguientes clases vamos a desarrollar otros más, pero hemos tenido una aproximación a estos tres primeros instrumentos de control político, que son la investidura, la interpelación y la censura. Entonces, tenemos todavía un poco de tiempo, que es lo que yo busco siempre en mis sesiones, tener un poco de tiempo para poder escuchar sus preguntas o sus comentarios respecto de estos temas que hemos visto el día de hoy. Y si tienen alguna consulta sobre el trabajo, pueden aprovechar también para de una vez poder resolverlo. Así que quedo a la disposición de todos ustedes que deseen hacer algún comentario o alguna pregunta sobre la exposición que hemos tenido el día de hoy. Tengo una mano levantada que es del señor Carguarica. ¿Desea hacer alguna pregunta? Tiene la palabra. Señor Carguarica, en la sala virtual, pero parece que no. En todo caso, ¿alguna pregunta de parte de los asistentes a esta exposición? Hay un alumno que a través del chat está solicitando que pueda explicar nuevamente en qué consiste la tarea. A ver, brevemente, se han formado ya 10 grupos. Los que no tienen grupo, les pediría que revisen el WhatsApp de control parlamentario
para que puedan ver ahí qué grupos hay, en dónde podrían acomodarse, porque los grupos pueden tener hasta 7 integrantes. Entonces hay grupos que todavía tienen 4, tienen 5, tienen 6. Entonces, integrarse a un grupo. Lo ideal es que no hubiera más grupos, porque si hay un grupo más, o si hubiera un 11.º grupo, tendríamos menos tiempo para las exposiciones y eso no es ideal. Lo ideal es que nos quedemos con los 10 grupos, pero si finalmente no se pueden conectar en ningún grupo, tendrán que formar el suyo. La idea del grupo es que elijan un texto de los que se les ha propuesto. Está colgado en la página del centro y también está colgado en el chat todos los textos. Obviamente no pueden tomar un texto que ya ha sido tomado. Tienen que el grupo leerlo, revisarlo, evaluarlo y tienen que responder 3 preguntas en un PPT. La primera pregunta es ¿cuál es el fondo de la lectura? La segunda pregunta es ¿qué aplicación se le daría a lo leído en la realidad parlamentaria nuestra? Y una tercera sería una crítica reflexiva del texto. Entonces, el PPT del grupo, de cada grupo, desarrollando estos 3 puntos, teniendo en cuenta que aproximadamente van a tener solamente 9 minutos para exponer, lo deben hacer llegar a través del chat del WhatsApp, ¿no? A más tardar el miércoles 23 de noviembre a las 11:59. Como el chat tiene hora, no es imposible no acreditar la hora que ha sido presentada. No va a haber prórroga de ninguna manera ni por ninguna razón. Desde la semana pasada se pusieron las reglas, así que ya estamos bien advertidos. Prácticamente tenemos 2 semanas y media para hacer este trabajo, así que incluso ya algunos probablemente lo hayan empezado desde la semana pasada, pero desde ahora hay 2 semanas y media para poder desarrollar este trabajo, hacer el PowerPoint, presentarlo, como les decía, a más tardar el miércoles 23 a las 11:59 p.m., 23:59, presentarlo a través del grupo de WhatsApp Control Parlamentario, no por otra vía. Y el día lunes 28 va a haber una exposición de grupo. Cada grupo va a exponer su PowerPoint y va a responder estas 3 preguntas en la exposición. Por eso que deseo que el número de grupos quede en 10, porque tenemos 13.5 minutos para cada grupo. Con lo cual en 9 minutos se pueden responder las 3 preguntas, 3 minutos por pregunta, y tener unos 4 minutos y medio para alguna pregunta o repregunta de sus compañeros, o mía eventualmente. Este trabajo es calificado. Entonces, la presentación del PowerPoint y la exposición van a tener calificaciones. La calificación es al grupo. Por tanto, si expone 1, si exponen 2, si exponen 3, ya esa es una cuestión de organización del grupo. Nosotros asumimos que ustedes están participando en este curso por voluntad propia y por tanto asumimos que todos diligentemente, responsablemente están realizando el trabajo, que es leer la lectura y hacer el análisis correspondiente en conjunto con sus compañeros de grupo y responder las 3 preguntas. Entonces, no es necesario que expongan los 7 miembros del grupo. Si expone 1 o exponen 3 o exponen, bueno, eso ya lo definen ustedes. El tema es que solamente tienen 9 minutos para las exposiciones, si es que no pasamos de 10 integrantes. Entonces, eso, como les digo, va a tener una nota. Entonces, parte de la nota para la aprobación del curso de control parlamentario. Entonces, con eso he dado respuesta a la pregunta que hizo la señorita Carol Cayopasa. Entonces,
Espero haber satisfecho su inquietud. Si hay alguna otra pregunta de los Doctor, la asistentes. señorita Ana Mendieta ha levantado la mano. A ver, por favor, la señora Mendieta, con su pregunta, con su comentario. Doctor, muy buenas noches. No sé si me escucha. Muy buenas noches. Sí, la escucho perfectamente. Si pudiera encender su cámara, por favor. Se va a asustar, doctor. Estoy toda despeinada de hacer los quehaceres, pero si me permite. ¿Cómo no? Dígame usted. Mire, no va a haber entonces un trabajo para final, digamos, solamente va a ser un PPT con las 3 preguntas que usted ha formulado. Hay un PPT con las 3 preguntas que he formulado, efectivamente, que es parte de la nota para aprobar el curso, pero también, luego de culminar el curso, los encargados del centro, oportunamente me imagino que coordinarán con ustedes, tienen que responder un test, un examen objetivo me parece que son 10 preguntas, y eso es la otra parte de la nota. Entonces, la evaluación del curso tiene 2 componentes. El trabajo, que comprende el PPT y las exposiciones, y el test de conocimientos que se les va a tomar al final del curso. Muy bien, doctor, gracias. Y otra consulta, mire. Sí, cómo no. Entiendo o sobreentiendo, en todo caso, lo que implica la investidura, pero así como se puede dar un concepto preciso, llamémosle de alguna manera, ¿no? La interpelación, un pliego de preguntas, la censura, una opinión negativa del Congreso. ¿Hay algún concepto así mucho más específico de la investidura? Entiendo que es la facultad y el acto del Parlamento, pero se me hace un poquito difícil cuando se habla de la investidura al momento de invitar, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros. Es así la aplicación de la investidura a través de ese acto. La investidura, así es, la investidura consiste en el acto del Parlamento de otorgarle confianza al Consejo de Ministros para desarrollar las políticas que han sustentado frente al Parlamento. Solo en esa situación podemos hablar de investidura. Solamente en esa sección. La investidura es la confianza que le otorga el Parlamento, el Congreso de la República, a un gabinete que está recientemente nombrado por el presidente de la República para poder ejercer y desarrollar las políticas públicas que han desarrollado frente al Parlamento. Muy bien, doctor. Entonces, es solamente ese acto, la investidura. En otra situación no se aplica. Se podría aplicar otros instrumentos, pero la investidura de manera la investidura es un instrumento de control político que es, algunos le podrían llamar un control de entrada, ¿no? Porque claro, solamente es al ingreso de un nuevo gabinete a la escena política, ¿no? Solamente en ese momento se da la investidura. Cada vez que el presidente nombra un nuevo Consejo de Ministros, entonces ese Consejo de Ministros tiene que presentarse ante el Congreso para exponer la política general del gobierno, las medidas que requiere para desarrollarlo y pedirle al Congreso la confianza para poder desarrollar ese programa, evidentemente. Claro. Puede cuestionar también a un solo ministro, ¿cierto? O sea, a uno solo, darle después la interpelación, y por último puede o no aplicarse la censura. Claro, pero estamos hablando de otro tema. No sé, estamos hablando ahora de la investidura. La investidura solamente es una vez que el gabinete está investido y ya tiene y ya está trabajando, entonces en ese devenir podrían darse eventualmente una interpelación o posteriormente una censura. Perfecto, doctor. Me ha aclarado más la idea, lo sobreentendía al momento de leerlo, al momento de
de los procesos que se dan, pero me acaba de aclarar la idea. Muchas gracias, doctor. Okay. De nada, mucho gusto. ¿Alguna otra consulta de parte de los participantes? ¿Alguna otra duda, algún comentario? Bueno, si no lo hubiese, les agradezco su atención. Continuaremos esta sesión el miércoles 9 de noviembre. Esperemos poder iniciar con un poco más de puntualidad la sesión del miércoles. Y bueno, los espero en esa fecha. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al centro, como siempre, por el soporte técnico y las coordinaciones. Hasta el día miércoles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias, Muchas gracias, doctor.